Hey, ¿qué tal estáis? Chavales, estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y como estáis viendo, al fin sacan... No, esta no era. Al fin nos han sacado a Kaká. Tengo que decir que yo tengo a Pirlo y la verdad me moría de ganas de que sacaran a Kaká. Han sacado también a Svastiger. El... ¿Cómo se llama? Este Svastiger, que me lo pienso hacer, vamos, sí o sí. A ver, estaba aquí, aniversario de Foot Ultimate Team. Antes de pasar al Sbastay, al Kaká, os voy a decir que podéis haceros estas cartas Svastiger, que nos piden un jugador especial. Y en Rooney y en Ture, Svastiger o Van Persie podéis hacer. Y luego entre Rooney y Tureyaya, que yo me haré a Rooney, tenéis que poner 4 jugadores de San Patricio y 4 jugadores y una plantilla 83 de media. Los jugadores de San Patricio se consiguen aquí en objetivos semanales. Yo estoy camino de conseguirlos. El que me muero por conseguir de verdad es Rooney porque, por si no lo sabéis, es porque en el FIFA 15 todo el mundo lo usaba DMC y DMC este año está chetadísimo y tengo claro que me lo haré. Así que bueno, no me enrollo más. Voy a empezar con el vídeo de Kaká, la solución más barata. Sale por 90.000 monedas actualmente. Aprovechar todo lo que tengáis en el club de 83 o así de media. Yo me lo voy a hacer sí o sí, vamos, sin ninguna duda. Y bueno, vamos a empezar con la plantilla que nos piden por el club, se llama la plantilla. En representación a los clubes que han estado. Son Milan, Madrid y Orlando City. Antes de empezar, sé que será un vídeo más cortito, pero bueno. He intentado darme la mayor prisa posible. En cuanto he visto que había salido, he dicho, tengo que subir vídeo de este. También lo subí de Pirlo, lo tenéis por ahí en el canal, creo. Que lo tenéis junto a Viera. Pero bueno, aparte nos dan un sobre de 45.000. Y aquí que nos dan... Bueno, ese sobre es una mierda, pero bueno. Este es un sobre de 45.000. Esta plantilla vale 48.000 monedas más o menos actualmente. Quizás suba. Pero bueno, empezaríamos con Belotti, Firmino, Buenaventura, Kaká, Rafinha, Paulinho, Ricardo Rodríguez, Musakio, Nacho Fernández, Sergi Roberto y Keylor Navas. Os digo que Kaká ahora mismo está jodido, está por 9.500, 9.300, así que daros bastante prisa, o si no, mirar a ver si hay algún jugador de Orlando que os sirva. Si lo tenéis en el club intransferible, habéis hecho el negocio de vuestra vida, porque son 10.000 monedas que os ahorráis. Y bueno, pasaríamos a la plantilla de Brasil. Y nos falta química. Que vale, esto es que está mal colocado, vale. Este va aquí y este... Pero nada, que intentar darme la mayor prisa posible. Bien, así lo tendríamos. Empezaríamos con Jonas, Paulinho, Rafinha, Rafael, Arda Turan, Keita, que lo tengo cedido, pero bueno, da igual, nos sirve uno normal, Beñat, Jair, Toprak, Pisek y Burki. Cuidado con algunos jugadores que son up, como siempre os digo. Esta plantilla saldría por 40.000. Y yo recomendaría sin duda hacer primero esta, ya que vale un poquillo más, sí, pero nos dan un sobre de 45.000. Vamos a ver las estadísticas de este Kaká, que como... Yo, uno de mis mayores ídolos de la infancia fue Kaká. Luego cuando fue al Madrid pues fue bastante penoso, la verdad, pero bueno. Unas stats de la hostia: 85 de ritmo, 95 de regate, 91 de tiro y 89 de pase. Y una cosa que quiero ver es cuántas de filigranas tiene, porque no sé si os sabéis, pero aunque saquen una carta mejor, vale, aunque saquen un IF o un TOTI o un TOTS, no en el caso de Kaká, en cualquier jugador, no cambia ni la pierna mala, ni los rendimientos del jugador, ni las filigranas. Eso no lo cambian, siempre queda igual. Lo único que cambian son las estadísticas. Así que bueno, 4 de pierna mala y 4 filigranas con esas estadísticas, me conformo sin duda. Así que bueno, voy a intentar hacerlo rápido para que no se me vaya mucho de precio. Así que bueno, no me rollo más. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros para más vídeos. Os he traído ya este SBC, os traje el de los iconos, los de Player of the Month de la Premier. Así que bueno, no me rollo más. Y adiós.